Comentarios de Martín Lutero. A la primera epístola de Pedro. Prefacio. Antes de empezar con la epístola de San Pedro, son precisas algunas palabras a modo de instrucción. Hay que saber cómo considerar esta epístola a la vez que obtener una adecuada comprensión de la misma. En primer lugar, hay que tener en cuenta que todos los apóstoles enseñan siempre una y la misma doctrina y que es incorrecto hablar de 4 evangelistas y 4 evangelios. Todo cuanto escribieron los apóstoles no es más que un solo evangelio, no significando la palabra evangelio otra cosa que sermón o narración relativa a la gracia y misericordia de Dios merecida y adquirida a través de la muerte del Señor Jesucristo. De hecho, el evangelio no es aquello que encontramos en los libros ni lo escrito con las letras del alfabeto, sino un sermón oral y una palabra viva, una voz que resuena a través del mundo y proclamada públicamente a fin de ser oída en todas partes. Por tanto, no es un código de leyes relativas a enseñanzas sanas tal como se consideró en el pasado. No nos dice que realicemos buenas obras para ser piadosos, sino que nos anuncia la gracia de Dios concedida gratuitamente y sin intervención de ningún mérito por nuestra parte. Afirma que Cristo se puso en nuestro lugar para dar satisfacción por nuestros pecados, que los suprimió y que solo Él nos hace piadosos y nos salva a través de su obra. Por tanto, quien predique estas verdades y escriba acerca de ellas, enseña el verdadero evangelio tal como hicieron los apóstoles, en especial San Pablo y San Pedro en sus respectivas epístolas. De ahí que lo que se predique acerca de Cristo es uno y el único evangelio, aunque cada redactor le aplique su propio estilo literario. La discusión puede ser larga o corta, presentarse de forma breve o prolongada, pero siempre que se hable de Cristo como nuestro Salvador y se establezca que somos justificados y salvados por la fe en Él sin intervención de nuestras obras, constituirá una sola palabra y un único evangelio, del mismo modo que hay una sola fe y un único bautismo, Efesios 4, 5, en toda la cristiandad. Así, un apóstol registra lo mismo que aparece en los escritos del otro. Sin embargo, los que afirman con mayor frecuencia y por encima de todo que nada sino la fe en Cristo justifica, son los mejores evangelistas. De ahí que las epístolas de San Pablo constituyan el evangelio en mayor grado que los escritos de Mateo, Marcos y Lucas, en especial este último que se limita a relatar la historia de los hechos y milagros de Cristo. Sin embargo, ninguno de ellos hace hincapié tan esforzadamente en la gracia que tenemos a través de Cristo como San Pablo, en especial en su epístola a los romanos. Pero dado que se atribuye un mayor valor a las palabras de Cristo que a sus obras y hechos y si hemos de inclinarnos a favor de unas o de otros, sería mejor prescindir de las obras y la historia que de las palabras y de la doctrina. En conciencia, deben ser tenidos en mayor estima los libros que se centran en las palabras y enseñanzas de Cristo, incluso aunque no se hubieran producido sus milagros o no supiéramos nada acerca de ellos. Sus palabras serían suficientes para nosotros. Sin ellas no tendríamos vida. Por ello, esta epístola de San Pedro es uno de los libros más nobles del Nuevo Testamento, comunica el auténtico y puro evangelio. San Pedro hace lo mismo que San Pablo y todos los evangelistas, enseñar la verdadera fe y afirmar que Cristo nos fue dado para eliminar nuestros pecados y salvarnos. Esta base os dará la capacidad de discernir entre todos los libros y doctrinas, lo que es o no es el Evangelio. De ahí que todo cuanto se escriba o se predique desacorde con esta condición, libremente podréis juzgarlo como falso, no importa cuán atractiva sea su imagen. Todos los cristianos poseen el poder de juzgar, no únicamente los papas o los concilios que se atribuyen en exclusiva a ser solo ellos los que determinen sobre la doctrina. Sea esto suficiente como prefacio, oigamos la epístola. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión esparcidos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz os sean multiplicadas.
Esta es la proclamación y la firma. De inmediato percibimos que tenemos ante nosotros el mismo Evangelio. San Pedro manifiesta que es un apóstol, esto es, un mensajero. No es, sin embargo, un mensajero portador de ninguna carta, sino un emisario que lleva y cuida de un asunto mediante la palabra. En latín a tales personajes se les llama oradores. Por ello, San Pedro quiere decirnos, soy un apóstol de Jesucristo, es decir, Jesucristo me ha encargado predicar acerca de él. Fijaos en que de inmediato quedan excluidos todos los que predican doctrinas humanas. El que lleva a cabo lo que Cristo le ha encomendado, es un mensajero de Jesucristo. Si, por el contrario, predica otra cosa, no es su mensajero y por tanto no debemos escucharle. Al predicar lo que Cristo le encomendó, es como si oyéramos a Cristo en persona. A los expatriados, esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. San Pedro dirige su epístola a los países citados. Antiguamente en ellos habitaban cristianos, pero en la actualidad se hallan bajo el dominio de los turcos. Sin embargo, quizá aún quede algún cristiano. El Ponto es una tierra vasta y grande situada cerca del mar, Capadocia casi al lado y Galacia detrás. Asia y Bitinia bordean el mar. Todos son países vastos situados hacia oriente. Pablo también predicó en Asia y en Galacia. Ignoro si llegó a Bitinia y no estuvo en los dos últimos países citados. Los exiliados son la gente que nosotros llamamos extranjeros. San Pedro aplica el nombre de exiliados a los paganos. Sorprende que San Pedro, que fue un apóstol de los judíos, se dirija aquí a los paganos. Los judíos les llamaban prosélitos, es decir, conversos al judaísmo y a su ley pero no pertenecientes a la casa y estirpe de Abraham. En este caso, escribe a los que habiendo sido paganos, se habían convertido ya a la fe uniéndose a los judíos creyentes y les llama extranjeros elegidos, seguramente cristianos. Les escribe solo a ellos. Como veremos, este es un punto importante, elegidos según la presciencia de Dios Padre. San Pedro declara que son elegidos, ¿cómo? No por mérito propio, sino por el consejo o designio divino. De ahí que seamos incapaces de ensalzarnos a los cielos, ni de crear la fe en nuestro interior solo a base de nuestras propias fuerzas. Dios no admitirá a todo el mundo en los cielos, contará muy exactamente a los suyos. De ahí que la doctrina humana del libre albedrío y de la voluntad propia deja de tener validez. Nuestra voluntad no importa, la de Dios es selectiva y decisiva, en santificación del Espíritu. Dios nos ha predestinado a ser santos, y de tal modo que nos volvemos espiritualmente santos. Los predicadores de panza prominente han pervertido las preciosas palabras de santo y espiritual adjudicándolas a sus estados sacerdotales y monásticos y abusando vergonzosamente de tan nobles apelativos. Han hecho lo mismo con el nombre de Iglesia al declarar que el Papa y los obispos son la Iglesia y afirmando que ésta así lo ordena cuando hacen solo aquello que les place. La santidad no consiste en ser monje, sacerdote o monja, ni en llevar tonsuras o cogullas. Es una palabra espiritual que afirma que internamente somos sinceramente santos en el Espíritu ante Dios. El motivo que lo impulsó a declararlo fue señalar que nada es santo, sino la santidad que Dios obra en nosotros. En aquel tiempo, los judíos ostentaban una gran santidad externa que distaba mucho de ser verdadera. Por tanto, San Pedro quiere decir, Dios os ha elegido para ser auténticamente santos. Así en Efesios 4:24 también se habla de mantenerse en la justicia y santidad, esto es, en una buena santidad auténtica y completa. De ahí que la santidad externa de los judíos careciera de validez ante Dios. Si somos creyentes, las Escrituras nos llaman santos aún viviendo en la tierra. Los papistas nos han despojado de este apelativo y dicen, no podemos ser santos, solo son los santos que están en los cielos. Por tanto, hemos de recuperar el noble nombre de santo. Debéis ser santos, pero también debéis estar preparados para no creer que lo sois por la excelencia de vuestros méritos. Debéis serlo porque poseéis la palabra de Dios, porque los cielos son vuestros, y porque os habéis hecho auténticamente piadosos y santos a través de Cristo.
Debéis admitirlo si deseáis ser buenos cristianos, ya que sería la mayor de las calumnias y blasfemar del nombre de Cristo si negáramos que la sangre de Cristo lava nuestros pecados o rechazáramos que su sangre nos santifica. De ahí que debáis creer y confesar que sois santos, pero por su sangre y no en razón de vuestra propia piedad. Por tanto, debéis estar prestos a entregar vida y posesiones en defensa de ello y a aceptar cualquier lote que os pudiera corresponder por ello, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Con estas palabras San Pedro afirma que si obedecemos y creemos en la palabra de Cristo y somos rociados con su sangre, nos convertimos en santos. Se expresa de forma distinta a San Pablo, pero el significado es idéntico a la declaración de Pablo de que somos salvados a través de la fe en Cristo. La fe nos torna obedientes y sujetos a Cristo y a su palabra. De ahí que debamos mostrarnos sumisos a la palabra de Dios y de Cristo, y que ser rociados con su sangre es lo mismo que creer. Es difícil para la naturaleza someterse completamente a Cristo y desistir de todos sus aspectos, despreciarlos y considerarlos como pecado, lucha contra ello y se tortura en el proceso. Sin embargo, debe rendirse. El Salmo Miserere también habla de este rociado. Purifícame con hisopo, dice, y seré limpio. Salmos 51, 7. Alude a la ley de Moisés, de la que San Pedro tomó la expresión para revelarnos a Moisés, 2 Corintios 3, 14, y sumergirnos en las Escrituras, según Éxodo 24, 6, 8. Cuando Moisés construyó el tabernáculo, tomó la sangre de unos becerros y roció con ella la construcción y a la gente. Hebreos 9, 19. Pero el rociamiento no santifica al espíritu, no es más que una santificación externa. Por consiguiente debe haber una purificación espiritual. Hebreos 9, 13 al 14. La primera fue una santidad externa y carnal, inútil ante Dios. Por tanto, con este rociamiento Dios tipificaba el rociamiento espiritual. Según esto, dice Pedro, los judíos son externamente santos, a los ojos del pueblo son piadosos y llevan una vida respetable, mientras que a vosotros os consideran perversos. Pero vosotros tenéis un rociamiento mejor, el del Espíritu, a fin de poder ser santos internamente. Los judíos se rociaban por fuera con la sangre de los becerros. Nosotros, sin embargo, somos rociados por dentro en nuestra conciencia, de manera que el corazón quede limpio y sin mácula. Así los paganos dejan de ser paganos y los judíos piadosos, con su rociamiento, dejan de serlo. Ahora la situación se ha invertido. ¿Ha de haber un rociamiento que nos convierta y nos espiritualice? Este rociamiento significa predicar que Cristo vertió su sangre y que intercede por nosotros ante el Padre diciendo, amado Padre, aquí tienes mi sangre que he vertido por los pecadores. Si creéis esto, estaréis rociados y conoceréis la vía acertada para predicar. Si todos los papas, monjes y sacerdotes juntaran en un montón todo cuanto hacen y dicen, no lograrían enseñar ni conseguir lo que logra San Pedro con unas pocas palabras. Esta es la firma que San Pedro estampa en este capítulo, en el cual nos presenta cuál es su tarea y qué es lo que predica. Solo el Evangelio. Todo lo que no concuerde con ello merece que se le pisotee. Debéis abjurar de todos esos libros de hermosos títulos que alaban las obras, oraciones e indulgencias, volúmenes que no enseñan el Evangelio ni evidentemente se han basado en él. Todos los libros papistas no contienen ni una letra acerca de esta obediencia, ni de su sangre, ni del rociamiento. A continuación viene el saludo a los que Pedro está escribiendo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este saludo de Pedro se parece mucho al utilizado por el apóstol Pablo. Significa, poseéis la paz y la gracia, pero aún no en su perfecta medida. De ahí que debáis crecer constantemente hasta que el viejo Adán muera por completo. La gracia y la buena voluntad de Dios comienza en nosotros en este momento, pero debe continuar activamente y crecer de forma constante hasta el día de la muerte. Quien advierta y crea que posee un Dios benevolente, le tiene a él. En su corazón crece la paz y no teme ni al mundo ni al diablo, porque sabe que Dios, que es omnipotente, es su amigo y le rescatará de la muerte, del infierno y de toda adversidad. Por tanto,
En su conciencia reinan la paz y la alegría. Este auténtico saludo cristiano contiene lo que San Pedro desea para los creyentes. Todos los cristianos deberían saludarse entre sí de este modo. A continuación San Pedro introduce la epístola y dice: Capítulo 1, versículo 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada de inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. De lo que antecede, se evidencia un discurso auténticamente apostólico y una introducción al tema. Confirma lo que dije anteriormente, es decir, que la epístola constituye un modelo de excelencia. San Pedro empieza a decirnos sin más lo que es Cristo y lo que hemos adquirido a través de él. Dice que por la misericordia de Dios hemos nacido de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Asimismo, afirma que todo se nos ha sido dado por el Padre por pura misericordia de éste y sin mérito alguno por nuestra parte. Estas son palabras genuinamente evangélicas que deben proclamarse. Dios nos valga. Qué poca predicación de este tipo hallamos en los libros, incluso entre los considerados mejores, como por ejemplo los escritos de San Jerónimo y San Agustín. Qué poco en común tienen con estas palabras. Por tanto, hay que predicar que Jesucristo murió y se levantó de entre los muertos y que sucedió así a fin de que la gente alcance la fe a través de este conocimiento y se salve por ella. A esto se refiere el apóstol cuando habla de predicar el auténtico evangelio. Cualquier predicación de otro género, sea lo que sea, no es el evangelio. Todo ello puede resumirse diciendo que a través de su resurrección, Cristo nos conduce al Padre. San Pedro desea conducirnos al Padre a través del Señor Jesucristo, estableciéndole como mediador entre Dios y nosotros. Hasta ahora, hemos oído a los predicadores diciendo que hemos de acudir a los santos para que intercedan por nosotros ante Dios. Por lo mismo, nos apresuramos a acudir a Nuestra Señora como mediadora nuestra, dejando a Cristo el triste papel de un juez severo. Las Escrituras no dicen nada de esto, sino que insisten en llegar a la verdad y alaban a Jesucristo como nuestro mediador a través del cual hemos de llegar al Padre. En verdad, a través de Cristo, nos ha sido dada una bendición inestimable. Nos capacita para presentarnos ante el Padre y reclamar la herencia de la que San Pedro habla aquí. Estas palabras apuntan a lo que el apóstol tenía en mente al empezar a alabar al Padre con tal devoción y pidiéndonos que lo alabemos y lo bendigamos por las inestimables riquezas que nos confiere a través de nuestro renacimiento y mucho antes de que lo imagináramos o esperáramos. Lo único que podemos alabar es su profunda misericordia, por tanto no podemos alardear de ninguna obra, sino que nos vemos obligados a confesar que todo cuanto es nuestro lo es por su misericordia. La ira de la ley de Dios ya no nos aterroriza como ocurrió con los judíos que tuvieron que huir sin atreverse a acercarse a la montaña. Éxodo 19, 16, 20, 19. Dios ya no nos amenaza ni nos castiga, sino que nos renueva y nos trata de la manera más afable posible. No nos concede la capacidad de llevar a cabo una o dos obras, sino que por él nos convertimos en algo muy distinto de lo que éramos anteriormente, cuando solo éramos hijos de Adán. Significa que nos ha pasado de la herencia de Adán a la herencia de Dios, de modo que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y, por ello, los herederos de todas sus bendiciones. Nótese con cuánta profundidad tratan las Escrituras este aspecto. Todo es vivo,
No hay ni una palabra innecesaria. Desde el momento en que hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios y sus herederos, somos iguales en gloria que San Pablo, San Pedro, Nuestra Señora y todos los santos. Y poseemos el tesoro de todas las bendiciones de Dios con tanta plenitud como ellos, como nosotros. Ellos nacieron de nuevo, por tanto, no tienen más de lo que poseen los cristianos, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El único motivo de nuestra vida en la tierra es ayudar a los demás. Si no fuera así, sería mejor que Dios nos eliminara y permitiera que muriéramos tan pronto como fuéramos bautizados y hubiéramos empezado a creer. Sin embargo, nos permite vivir aquí a fin de que podamos llevar a otros la fe como Él nos la donó a nosotros. De ahí, que mientras vivamos en la tierra, hemos de vivir con fe, y aunque estamos seguros de que poseemos todas las bendiciones de Dios a través de la fe dado que acompaña al nuevo nacimiento, la relación filial y la herencia somos incapaces de percibirlo por completo. Es algo que hemos de esperar y aún algo remoto, imposible de verlo con nuestros propios ojos. San Pedro llama a esto la esperanza de vida, una forma hebrea de hablar como si dijera en latín homo peccati, un hombre de pecado. Hablamos de esperanza viva, esto es, una esperanza en la que podemos esperar con plena certeza y estar seguros de la existencia de la vida eterna. Sin embargo, esto último, sigue estando oculto, cubierto con un velo. No puede verse, en este momento solo puede captarse a través del corazón y de la fe, tal como dice San Juan en 1 de Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Esta vida y la que ha de venir son excluyentes y no pueden existir conjuntamente de tal forma que comamos, bebamos, durmamos, nos despertemos y llevemos a cabo todos los aspectos de esta vida natural y la de los cielos al mismo tiempo. No podemos entrar en la vida eterna a menos que hayamos muerto y esta vida haya desaparecido. Por ello, mientras estemos aquí hemos de vivir esperanzados hasta que Dios quiera que veamos las bendiciones que ya poseemos. Sin embargo, ¿cómo conseguir la esperanza viva? Pedro afirma que lo logramos a través de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Con frecuencia, he dicho que nadie debe creer en Dios sin emplear unos medios. Por tanto, no podemos tratar con Dios según nuestra propia iniciativa porque todos somos hijos de la ira. Efesios 2, 3. Necesitamos a alguien más a través del cual podamos llegar ante Dios, alguien que nos represente y nos reconcilie con Él. Y no hay otro mediador que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Por tanto, la fe de los judíos y de los turcos es falsa. Dicen, creemos que Dios creó el cielo y la tierra. El diablo cree lo mismo. Santiago 2, 19, y no le ayuda en nada. Judíos y turcos tienen la audacia de presentarse ante Dios sin Cristo el mediador. San Pablo declara en Romanos 5, 2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es decir, en la esperanza a través de Cristo. Por tanto, hemos de llevar a Cristo, ir en su compañía, pagar a Dios con Él, y efectuar todos nuestros tratos con Dios a través de Él y con Él. A esto se refiere San Pedro cuando quiere decir, esperamos la verdadera vida aunque aún nos hallemos en la tierra, pero lo debemos todo a la resurrección de Cristo de entre los muertos, a su ascensión a los cielos y al hecho de que está sentado a la diestra de Dios Padre. Ascendió a los cielos para otorgarnos su Espíritu, para donarnos un nuevo nacimiento y prestarnos el coraje de presentarnos ante el Padre y decir, Señor, me presento ante ti para rogar, pero no en función del valor de mi oración, sino porque el Señor Jesucristo me representa y es mi intercesor. Estas son palabras de fuego para un corazón creyente. De otro modo, todo es frío y no llega al corazón. A partir de lo dicho, es posible juzgar la naturaleza de la verdadera doctrina cristiana y de su predicación. Cuando se desee predicar el Evangelio, únicamente hay que tratar de la resurrección de Cristo. Quien no lo predica, no es un apóstol. Se trata de nuestro principal artículo de fe, como ya se ha mencionado, los libros que lo enseñan y hacen hincapié en ellos son los más nobles.
Esto nos capacita para observar que la epístola de Santiago no es una epístola auténticamente apostólica, ya que no contiene una sola palabra acerca de este tema. El mayor poder de la fe está intrínseco en este artículo, ya que si no hubiera resurrección no habría ni consuelo ni esperanza, y todo cuanto Cristo hizo y sufrió hubiera sido en vano. 1 Corintios 15, 17. Por tanto, hay que enseñar como sigue. Fíjate, Cristo murió por ti, tomó el pecado, la muerte y el infierno sobre sí mismo y se sometió a sí mismo, pero nada pudo vencerlo porque era demasiado fuerte. Se levantó de entre los muertos completamente victorioso y todo lo sometió bajo su poder. Lo hizo a fin de que pudierais ser libres y señorear sobre el pecado y la condenación. Si lo creéis, lo poseeréis. No podemos lograrlo con nuestras propias fuerzas. Por consiguiente ha de hacerlo Cristo. De otro modo, no hubiera necesitado bajar de los cielos. Si centramos la predicación únicamente en nuestras obras, es imposible aceptar y comprender este mensaje. Cuán conscientes hemos de ser los cristianos de esta verdad. Qué clara ha de ser esta epístola para nosotros, para una herencia incorruptible, incontaminada de inmarcesible. Es decir, no esperamos ninguna bendición o herencia que no existen. Por el contrario, vivimos en la esperanza de una herencia que existe y es incorruptible, incontaminada de inmarcesible. Esta esperanza es nuestra y eterna, aun cuando ahora no lo percibamos así. Palabras poderosas y sólidas. Estoy convencido de que quien sepa lo que significan, no se preocupará por las ventajas y placeres temporales. Creyendo en ellas, es imposible prestar la menor atención a las esperanzas y placeres perecederos. Si se comparan las ventajas mundanales con estas, veremos cómo pasan de inmediato y apenas duran un segundo. Solo aquellas permanecen para siempre y no se consumen. Por otra parte, las mundanales son inmundas y nos manchan, ya que nadie es lo bastante puro como para que no lo ensucien los beneficios temporales. La herencia mencionada aquí es pura. Nadie que la posea será jamás manchado, no perece, ni se contamina, ni se pudre. Todo en la tierra es susceptible de cambio, aunque sea tan duro como el hierro o la piedra. Carece de permanencia. Al envejecer, un ser humano se vuelve feo, pero esta herencia no cambia, es fresca y verde eternamente. En la tierra no existe placer alguno que con el tiempo no se marchite. Comprobamos que todo perece, pero esta bendición es distinta. Es toda nuestra en Cristo por la misericordia de Dios. Si creemos, se nos dona gratuitamente. Por tanto, ¿cómo podríamos nosotros, pobre gente, alcanzar tamaña bendición solo con nuestras obras? Ninguna inteligencia o razón humana puede concebirlo. Reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia incorruptible, incontaminada de inmarcesible, es indudablemente nuestra, aunque ahora se halle oculta durante el corto tiempo que falta para que cerremos los ojos y seamos enterrados. Si creemos, la encontraremos y la veremos con certeza, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. San Pedro declara que esperamos la preciosa herencia por la esperanza en la que hemos entrado a través de la fe. Esta es la secuencia. La fe sigue a la palabra, el nuevo nacimiento sigue a la fe y de este nacimiento entramos en la esperanza cierta de la bendición. San Pedro establece de forma auténticamente cristiana que debemos pasar a través de la fe y no de nuestras obras. Pero en realidad San Pedro dice, estáis guardados para la salvación por el poder de Dios. Hay mucha gente que cuando oye el Evangelio según el cual solo la fe sin ninguna obra hace santo, exclaman, sí, yo también creo, pero en realidad confunden sus propias invenciones con la fe. Hemos enseñado en base a las Escrituras que somos incapaces de llevar a cabo la menor de las obras sin el Espíritu de Dios, en cuyo caso, como podríamos, contando solo con nuestras propias fuerzas, realizar la obra mayor, la de creer. Por tanto, tales nociones no son más que un sueño y una ficción. Ha de estar presente el poder de Dios y en nosotros la fe, tal como Pablo dice en Efesios 1, 17 al 19, para que el Dios os dé espíritu de sabiduría en el conocimiento
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de su fuerza. No se trata solo de la voluntad de Dios, sino también de su poder, ya que cuando Dios crea la fe en el hombre, esta es una obra mayor que si él procediera a una nueva creación de los cielos y la tierra. Por tanto, estos necios no saben lo que dicen cuando afirman: ¿cómo puede hacer eso la fe sola? Al fin y al cabo, muchos de los que no llevan a cabo ni una sola buena obra, creen. Ellos suponen que sus propios sueños son la fe y que ésta puede existir sin buenas obras. Nosotros, sin embargo, declaramos con Pedro que la fe es el poder de Dios. Donde Dios produce la fe, el hombre renace y se convierte en una nueva criatura. Las buenas obras deben seguir a la fe como cosa lógica. Lo que no se puede hacer es decirle a un cristiano: haz esta obra o la otra, porque las realizaría de forma automática y sin comprometerse en ellas. También hay que enseñarle a no dejarse engañar por una fe falsa e imaginaria. Por ello no han de prestar atención a los charlatanes que hablan sin ton ni son y solo dicen tonterías. De estos Pablo dice en 1 Corintios 4, 19 al 20, pero iré pronto a vosotros, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en creer, y donde no exista el poder de Dios, no puede haber fe auténtica ni buenas obras. Por tanto, esa gente que alardea de ser cristianos y de estar en posesión de la fe y sin embargo llevan unas vidas maléficas, mienten. Si en ellos hubiera el poder de Dios, serían distintos. Pero, ¿a qué se refiere San Pedro cuando dice que estáis guardados para la salvación por el poder de Dios? Se refiere a que la fe que obra en nosotros, el poder de Dios que mora en nosotros y del que estamos llenos, es algo tan tierno y precioso que nos aporta una comprensión auténtica y clara de todo cuanto pertenece a la salvación, de forma que nos capacita para juzgar todo cuanto se halla en la tierra y poder decir: esta doctrina es cierta, esta es falsa, esta vida es la adecuada, esta no, esta obra es buena y bien hecha, esta otra es diabólica. La conclusión a la que llegue dicha persona es cierta y verdadera, ya que al estar preservado y protegido, no puede equivocarse y deviene el juez de toda doctrina. Por otra parte, donde no hubiera esta fe y este poder de Dios, no reina otra cosa que error y ceguera. Entonces, la razón anda errante de acá para allá, de una obra a otra. Quisiera ir a los cielos por medio de sus obras y siempre piensa que con esta o aquella obra lo conseguirá y se salvará. Este es el motivo de existir por el mundo tantos edificios, conventos, altares, sacerdotes, monjas y frailes. Dios permite que los no creyentes caigan en semejante ceguera, pero reserva la comprensión para los creyentes a fin de salvarnos y preservarnos de la condenación eterna, para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, es decir, la herencia para la cual estáis destinados y que fue adquirida y preparada hace largo tiempo, incluso desde el principio de los tiempos. Sin embargo, está oculta, aún velada, cerrada y sellada, pero en un corto lapso de tiempo se nos revelará y expondrá ante nuestros ojos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones. Si sois cristianos y esperáis la herencia o la salvación, debéis aferraros a este objetivo, despreciar todo lo terrenal y reconocer que toda razón, sabiduría y sacralidad terrenales no son nada, pero el mundo no lo tolerará y por tanto, debéis estar preparados a ser condenados y perseguidos. De esta forma, San Pedro reúne en una haz la fe, la esperanza y la cruz santa, una sigue a la otra. Asimismo, nos aporta consuelo cuando sufrimos y somos perseguidos. Vuestros lamentos durarán poco y os alegraréis porque vuestra salvación ya está preparada. Por tanto, sed pacientes en vuestro sufrimiento. Este es el auténtico consuelo cristiano, muy distinto del que enseñan los hombres que no buscan otra cosa que ayuda para una desgracia externa. San Pedro dice: no estoy hablando de consuelo físico. El hecho de ser externamente desgraciados no daña. Caminad hacia adelante con valor y manteneos firmes.
No creáis que se os liberará de la desgracia y pensad como sigue: mi herencia ya está preparada y se halla a mi alcance, mis sufrimientos serán de corta duración y cesarán. De ahí que haya que dejar de lado el consuelo temporal oponiéndolo al consuelo eterno que tenemos en Dios. Por otra parte, hay que notar lo que dice el apóstol: tenéis que sufrir. Más tarde, en el tercer capítulo añade: si esta es la voluntad de Dios. Versículo 17. Muchos desean entrar en el cielo de golpe y de inmediato y se fabrican el tipo de cruz que mejor les parece. Después de todo, la razón se basa solo en sus propias obras. No es esto lo que Dios desea. No debemos elegir nuestras propias obras, sino esperar a ver lo que Dios nos imponga o nos envíe, a fin de poder seguirle a donde nos conduzca. Por tanto, no debéis preocuparos por vosotros mismos. Si ha de ser así, si hay que sufrir porque Dios lo dispone, aceptadlo, y consolaos con la bendición que es eterna, no temporal, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es el propósito de la cruz y de las adversidades de todo tipo, capacitarnos para diferenciar entre la fe falsa y la verdadera. Dios nos aflige de esta forma para que nuestra fe pueda ser probada y manifestada ante el mundo, con el resultado de que otros se sienten atraídos hacia ella y seamos alabados y elogiados, porque Dios nos alabará, elogiará y honrará del mismo modo que le alabamos nosotros. Así los falsos hipócritas, que no se acercan a la cruz ni a las adversidades, serán necesariamente avergonzados. Toda la Escritura compara la tentación con el fuego. Aquí, Pedro menciona el oro que es probado con el fuego comparándolo con la prueba de la fe a manos de la tentación y el sufrimiento. El fuego no daña la naturaleza del oro, sino que lo purifica al destruir la ganga que lo acompaña. Así Dios también ha impuesto la cruz a todos los cristianos para purificarnos y purgarnos a fin de que la fe permanezca pura, como la palabra, a la cual uno se adhiere sin confiar en nada más. En verdad que, a causa del viejo Adán, necesitamos a diario dicha purgación y aflicción. La característica de la vida cristiana es hacerse cada día más pura y mejorar constantemente. Cuando llegamos a la fe a través de la predicación del Evangelio, somos piadosos y empezamos a ser puros, pero mientras permanezcamos en la carne, nunca lo seremos completamente. Por esta razón, Dios nos lanza al fuego, es decir, al sufrimiento, a la desgracia y a la mala fortuna. De este modo, nos purgaremos cada vez más hasta el día de la muerte. Ninguna obra puede hacerlo por nosotros porque ninguna obra externa puede limpiar lo que reside internamente. Cuando la fe es sometida a prueba de este modo, toda inmundicia y toda falsedad desaparece de inmediato. Así, cuando Cristo se revele, seguirán los honores más espléndidos, las alabanzas y la gloria. Por tanto, Pedro continúa: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. San Pedro habla de gozo inefable y glorioso que redundará en honor y gloria. La alegría del mundo no produce otra cosa que deshonor, del cual hemos de avergonzarnos. Aquí San Pedro habla claramente de la alegría que está por venir. Apenas hay otro versículo en las Escrituras que hable como este del gozo futuro. Sin embargo, Pedro no puede expresarlo. Esta es una parte del prefacio en la que el apóstol apunta a la naturaleza de la fe en Cristo y el modo de probarla y purificarse a través de las adversidades y sufrimientos que Dios nos envía. Y ahora oímos que esta fe viene registrada y prometida en las Escrituras. Capítulo 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo,
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí San Pedro nos dirige a las Sagradas Escrituras para que comprobemos cómo Dios mantiene su promesa, no por ningún mérito de nuestra parte, sino por pura gracia, siendo el propósito de todas las Escrituras alejarnos de nuestras obras y conducirnos hacia la fe. Para ello y para profesarla con certeza, es necesario estudiarlas. Así San Pablo también nos conduce a ellas cuando dice en Romanos 1:2 que Dios prometió el Evangelio antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, y en Romanos 3:21 afirma que la ley y los profetas han testificado la fe a través de la cual somos justificados. En Hechos 17:2, leemos que San Pablo predicaba la fe a los tesalonicenses basándose en las Escrituras y que a diario aquellos escudriñaban las mismas para comprobar que sus enseñanzas estuvieran de acuerdo con ellas. Versículo 11. De ahí que nosotros debamos hacer lo mismo. Hemos de volver al Antiguo Testamento y aprender a probar que el Nuevo procede de aquel. Hallaremos la promesa relativa a Cristo, como Jesús mismo declara en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí, de forma similar, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí porque de mí escribió él. Versículo 46. Por ello hemos de ignorar a los charlatanes ociosos que desprecian el Antiguo Testamento y afirman que ya no es necesario. Al contrario, hemos de obtener de él la base de nuestra fe. Dios envió los profetas a los judíos como testigos de la próxima venida de Cristo. Por tanto, no les resultó difícil a los apóstoles convencer y demostrarlo a los judíos en base a sus propias escrituras. De ahí que los libros de Moisés y de los profetas también formen parte del Evangelio, ya que proclamaron y describieron de antemano lo que los apóstoles predicaron o escribieron más tarde acerca de Cristo. Sin embargo, existe una diferencia, dado que ambos han sido puestos sobre papel, palabra a palabra. En verdad, el Evangelio o el Nuevo Testamento no deberían redactarse por escrito, sino propagarlos de viva voz de manera que resuene y sea oída por doquier. La Escritura, en este caso, resulta superflua, pero el Antiguo Testamento solo se conserva por escrito, por eso se le llama carta. Los apóstoles lo llaman Escrituras porque fue por escrito que se anunció la venida de Cristo, pero en realidad, el Evangelio es un sermón vivo sobre el Cristo que ha venido. Por otra parte, existe una diferencia entre los libros del Antiguo Testamento. En primer lugar, los 5 libros de Moisés conforman la parte principal de las Escrituras, constituyen lo que actualmente se conoce como el Antiguo Testamento. A continuación vienen relatos y libros históricos con toda clase de ejemplos sobre los que cumplieron la ley de Moisés o dejaron de hacerlo. En tercer lugar, tenemos los profetas que se basaron en Moisés y explicaron y ampliaron más claramente los escritos mosaicos. Hay que tener en cuenta que Moisés y todos los profetas tenían un único objetivo, el acerto según el cual el Antiguo Testamento ha sido abolido y dejado de lado. Ha de comprenderse como sigue. En primer lugar, como ya hemos dicho, la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que el primero anunciaba la venida de Cristo y el segundo aporta lo prometido y anunciado en aquel. Por tanto, puede decirse que ya cumplió con su objetivo, ya que ha cumplido y llevado a cabo lo prometido. De ahí que no deba hacerse ninguna distinción relativa al alimento, la ropa, el lugar o el tiempo. En Cristo, a quien todo se dirigió, se resume todo. Los judíos no fueron salvados por medio del Antiguo Testamento, ya que no les fue dado para obtener la santidad, sino para anunciarles la venida de Cristo. Además, en el Antiguo Testamento, Dios desempeñaba un tipo de gobierno doble, el interno y el externo. Determinó gobernar él mismo a su pueblo, internamente en sus corazones y externamente en sus cuerpos y posesiones. Esto explica que les diera un conjunto tan detallado de leyes. Así, por ejemplo, era un caso de gobierno externo que un marido entregara a su esposa una carta de divorcio y la despidiera de su casa porque no le agradaba. Deuteronomio 24:1. Pero el mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19:18, forma parte del gobierno espiritual. Ahora bien,
Dios reina solo espiritualmente a través de Cristo. Ejecuta la ley externa y física a través del gobierno civil, que con la venida de Cristo quedó abolida. Dios ya ha dejado de asignar personas, tiempos y lugares, gobierna espiritualmente por medio de la palabra, de modo que somos dueños de lo tocante a todo lo externo y no estamos obligados a nada físico. Sin embargo, todo cuanto se refiere al gobierno espiritual no se ha abolido, sino que continúa con toda su fuerza, como por ejemplo, las leyes de Moisés relativas al amor a Dios y al prójimo. Dios sigue queriendo la observancia de estas leyes y con ellas condenará a los no creyentes. Además, el sentido espiritual permanece, es decir, el significado establecido por medio de representaciones externas aunque externamente se hubieran abolido. Así, el hecho de que un esposo se divorcie de su esposa por causa de adulterio, posee un significado ahora con un contenido espiritual. De este modo, Dios rechazó a los judíos y eligió a los paganos porque los primeros se negaron a creer en Cristo. En la actualidad hace lo mismo. Si una persona se niega a la fe, es expulsado de la congregación cristiana a fin de que pueda cambiar y mejorar. Lo mismo se aplica a la ley según la cual a la muerte de su marido, la esposa debe tomar al hermano del esposo, tener hijos con él. Este ha de guardar el nombre del hermano fallecido y pasar a ser el dueño de sus propiedades. Deuteronomio 25, 5 al 6. Aunque ahora ya no se obliga a nadie en casos como este, o por lo menos, es optativo a fin de que cada uno puede decidir sin el riesgo de pecar, es una figura de la persona de Cristo al ser nuestro hermano que murió por nosotros, ascendió a los cielos y nos ordenó preñar nuestras almas con los frutos del Evangelio. De este modo guardamos su nombre, le sucedimos y entramos a poseer su hacienda. Por tanto, no debo presumir de ser yo quien convenza a la gente, sino adscribirlo a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Esto se aplica a los demás casos del Antiguo Testamento que sería muy largo enumerar. Por ello, en el Antiguo Testamento, pervive todo cuanto no es externo. Me refiero a todo cuanto los profetas dijeron acerca de la fe y del amor. De ahí que Cristo también lo confirme en Mateo 7, 12, así que todo cuanto queráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esta es la ley de los profetas. Por otra parte, Moisés y los profetas son testigos de que el Cristo ha de venir. Sí, por ejemplo, yo quiero predicar que Cristo es el único Salvador y que todo el mundo debe salvarse a través de él. Puedo elegir la declaración del Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La transformaré en viva voz y diré, a través de Cristo, que es de la simiente de Abraham, serán benditos todos los hombres. De ello se desprende que todos fuimos maldecidos y condenados en Adán. Por ello, si deseamos escapar a la condena, debemos creer en la simiente. Hemos de basar nuestra fe en estos acertos y mantenernos firmes a fin de percibir en ellos el testimonio de Cristo para lograr el fortalecimiento de la fe. Esto es lo que San Pedro quiere decir cuando afirma: los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros. Así habla también Pablo en Romanos 16, 25 al 26, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en silencio desde tiempos eternos, y dice, pero que ha sido manifestado ahora y que mediante las escrituras de los profetas se ha dado a conocer. Así en el Nuevo Testamento se hallan numerosas citas tomadas de los profetas mediante las cuales los apóstoles demuestran que las cosas sucedieron como aquellos anunciaron. El mismo Cristo lo demuestra citando al profeta Isaías cuando dice en Mateo 11, 5, los ciegos ven, los cojos andan, como si dijera, tal como se escribió, así ocurre. Isaías 35, 5 al 6. También leemos en Hechos 9, 22 acerca de Pablo y en Hechos 18, 28 acerca de Apolos cuando acorraló a los judíos y les probó con las escrituras que se trataba de Cristo. Todo cuanto los profetas proclamaron, se hizo realidad en la persona de Cristo. Y en Hechos 15, 14, los apóstoles demuestran la necesidad de predicar el Evangelio a fin de que los paganos puedan creer.
Todo ello se llevó a cabo y se cumplió de tal manera que los judíos se convencieron y tuvieron que admitir que todo estaba sucediendo según se había profetizado, escudriñando qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. San Pedro quiere decir, aunque los profetas no tuvieran conocimiento de un tiempo determinado, indicaron en general todas las circunstancias de tiempo y lugar, como por ejemplo, el sufrimiento de Cristo, su muerte y que los paganos creerían en él. Así, por los signos se sabía que el tiempo había llegado. El profeta Daniel se acercó mucho aunque dejó unas indicaciones vagas sobre el momento en que se produciría el sufrimiento y muerte de Cristo o cuándo tendría lugar esto o aquello. Daniel 9, 25 al 27. Asimismo, los judíos contaban con una profecía muy clara según la cual antes de la venida de Cristo, su reino cesaría, aunque tampoco especificaba el día y el tiempo en concreto. Sin embargo, les bastaba para saber que llegado el tiempo, Cristo no estaría muy lejos. El profeta Joel también anunció el momento de la llegada del Espíritu Santo cuando dijo, «Y después de esto derramaré mi espíritu por toda carne». 2, 28. San Pedro menciona este versículo en Hechos 2, 17 y demuestra que Joel da un tiempo y unas personas determinadas. Todo esto evidencia la laboriosidad con que los apóstoles establecían las pruebas y las bases de su predicación y de sus enseñanzas. Hoy día, en cambio, los concilios y el Papa pretenden convencernos sin ayuda de las Escrituras. Nos ordenan creerlos con la excusa de que debemos obediencia a la Iglesia y nos amenazan con la excomunión si nos negamos a creer. Los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo y tenían la certeza de haber sido enviados por Cristo y de que predicaban el auténtico Evangelio. Sin embargo, eran en tal medida humildes que no deseaban ser creídos a menos que probaran por entero a través de las Escrituras la certidumbre de sus asertos. Asimismo, su objetivo era reducir al silencio a los no creyentes para impedir que alegaran algo en contra de lo que predicaban. En cambio, nosotros hemos de creer a un montón de gente estúpida e ignorante que nunca predica una palabra de Dios, y no hace otra cosa que exclamar de forma incesante, «Los padres no pueden equivocarse». Así se estableció hace mucho tiempo. Por tanto, no hay que discutirlo. Nosotros, en cambio, podemos probar a partir de las Escrituras que nadie se salva si no cree en Cristo, contra lo cual carecen de argumentos ya que les es imposible aducir ningún pasaje de las Escrituras que apoye tonterías como que quien no ayuna en este o aquel día será condenado. Por tanto, no les creeremos ni estamos obligados a hacerlo. San Pedro continúa, «El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos». Puede entenderse que se refiere tanto a los sufrimientos de Cristo como a los nuestros. San Pablo también denomina sufrimientos de Cristo a los sufrimientos de los cristianos. Colosenses 1, 24. Por fe, el nombre, la palabra y la obra de Cristo son mías en razón de mi creencia en Él, de forma que sus sufrimientos son también míos porque yo sufro por su causa. Así, los cristianos realizan los sufrimientos de Cristo a diario y así será hasta el día del fin del mundo. Sin embargo, a pesar de nuestros sufrimientos, nosotros tenemos el consuelo de que los tenemos en común con Cristo y que Él los considera como suyos, así como la certeza de que la gloria sucederá de inmediato al sufrimiento. Hemos de ser conscientes de que, del mismo modo que Cristo no entró en la gloria hasta después de su sufrimiento, también nosotros debemos cargar la cruz con Él y con ello disfrutaremos del gozo de su compañía. San Pedro afirma que todo cuanto predicamos hoy día ya fue proclamado y anunciado por los profetas con toda claridad porque el Espíritu Santo se lo reveló. El hecho de que en la actualidad nuestra comprensión de los profetas sea tan escasa, es el resultado de la incapacidad por comprender su lenguaje. En cualquier caso, hablaron con suficiente claridad. De ahí que todos los que están familiarizados con su lenguaje y poseen el Espíritu de Dios, como todos los creyentes, lo comprenden sin dificultad alguna, además de conocer el objetivo de las Escrituras. Pero si no se comprende este lenguaje y se carece del espíritu del discernimiento cristiano,
Los profetas no les parecen otra cosa que seres embriagados rebosantes de vino. Sin embargo, si se carece de uno de los aspectos, el espíritu sin el lenguaje es mejor que el lenguaje sin el espíritu. Los profetas tienen una forma especial de hablar, pero quieren decir exactamente lo mismo que predican los apóstoles, ya que ambos han hablado abundantemente del sufrimiento y de la gloria de Cristo y de quienes creen en él. Así David dice de Cristo en Salmos 22, 6, «Mas yo soy gusano, y no hombre». Con estas palabras muestra la profundidad y la abyecta humillación de sus sufrimientos. También escribe acerca de las aflicciones de su pueblo y las de los cristianos en Salmos 44, 22. «Somos contados como ovejas para el matadero. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo». Es decir, era un conocimiento suficiente para los profetas y al comunicarlo para nuestro beneficio se convirtieron en nuestros servidores, sirviéndonos con él de forma que pudiéramos asistir a su escuela y aprendiéramos de ellos. Con esta base nuestra fe se torna más fuerte y con ella podemos armarnos y defendernos contra la falsa doctrina, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A través del Espíritu Santo que descendió de los cielos, los apóstoles proclamaron las grandes cosas que los ángeles anhelan mirar. San Pedro nos ordena cerrar los ojos y ver la naturaleza del Evangelio, hacedor de alegría y gozo. Aun cuando no podamos verlo con nuestros ojos físicos, hemos de creer que compartimos la rectitud, la verdad, la bienaventuranza y todo cuanto tiene Dios de bueno, ya que desde que nos dio a Cristo, su unigénito, el bien más preciado, a través de él también nos da todos sus bienes, riquezas y tesoros de los que los ángeles obtienen todo placer y gozo en los cielos. Todo esto se nos ofrece en el Evangelio y si creemos, indefectiblemente obtendremos la alegría y el gozo mencionados. Sin embargo, mientras vivamos en la tierra, nuestro gozo no puede ser tan perfecto como el de los ángeles aunque percibamos algo a través de la fe, en los cielos. Empero, es tan grande que ningún ser humano puede imaginarlo, solo se hará realidad cuando lleguemos a él. Vemos, por tanto, como San Pedro nos enseña a vestirnos y equiparnos con ayuda de las Escrituras. Hasta aquí, ha estado describiendo lo que significa predicar el Evangelio y cómo los profetas proclamaron de antemano que sucedería y así lo proclamaron. En este capítulo nos exhorta a adherirnos a esta proclamación del Evangelio por la fe y a seguirlo con todo nuestro amor. Dice, capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Se trata de una exhortación a la fe, significa, dado que aquello en lo que los ángeles se alegran y con lo cual se deleitan, ha sido proclamado y se nos ha dado a través del Evangelio, adheríos y poned vuestra confianza en él de forma que la fe sea auténtica y no una ilusión ni un sueño ficticio de colores. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí San Pedro habla de una preparación aguda de la mente con la misma solidez con que la espada se ciñe a los lomos de alguien. Cristo también tocó este aspecto cuando dijo, «Estén ceñidos vuestros lomos». Lucas 12, 35. En varios apartados de las Escrituras los lomos son sinónimo de falta de castidad. Sin embargo, aquí San Pedro se refiere a los lomos espirituales, en un sentido físico. Las Escrituras llama a los lomos la fuente del origen natural a partir del Padre. Así leemos en Génesis 49, 10 que Cristo procede de los lomos de Judá. Así, el ceñido de los lomos no significa otra cosa que la castidad como establece Isaías 11, 5. Y será la justicia cinturón de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Esto es, se suprime y se vence a la lascivia diabólica solo a través de la fe.
Pero el ceñido espiritual, del que aquí está hablando el apóstol, tiene lugar como sigue: del mismo modo que una virgen es físicamente pura y sin mancha, así el alma es espiritualmente sin mancha gracias a la fe a través de la cual se convierte en la prometida de Cristo. Pero si se abandona la fe y se cae en la falsa doctrina, todo se arruina. Por esta razón las Escrituras constantemente lo denominan idolatría, adulterio y prostitución, esto es, cuando el alma se entrega a las enseñanzas de los hombres abandonando así la fe en Cristo. San Pedro lo prohíbe cuando nos dice que ciñamos los lomos de la mente. Es como si dijera: ya habéis oído el Evangelio y obtenido la fe, por tanto procurad manteneros en ella y no caigáis en falsas doctrinas de manera que las obras no os desvíen yendo sin rumbo de acá para allá. Aquí San Pedro adopta una expresión peculiar, distinta de la de San Pablo, cuando habla de los lomos de vuestra mente. Úse a la palabra mente en el mismo sentido que la empleamos nosotros cuando nos referimos a consciente de algo, como si yo dijera: considero esto acertado, o como San Pablo expresa: concluimos, esto es, somos conscientes de ello. Romanos 3, 28. Se refiere a la fe y quiere decir: habéis llegado a la justa comprensión, es decir, que uno solo queda justificado por la fe. No la abandonéis, ceñíos con ella, sujetadla con firmeza y no permitáis que nadie os la arrebate. Aparecerán numerosos falsos doctores armados con doctrinas humanas para arrebataros este conocimiento y aflojar el ceñidor de la fe. Por tanto, sed precavidos y reflexionad. Los hipócritas que confían en sus obras y llevan una buena vida moral, están convencidos de que gracias a aquellas, Dios los llevará consigo a los cielos, como el fariseo de Lucas 18, 11 al 12. No ceden en sus opiniones y conceptos. María los cita en el Magnificat, donde usa la misma palabra que San Pedro emplea aquí. Dice: desbarató a los arrogantes en el pensamiento del corazón de ellos. Lucas 1, 51, esto es, en sus conceptos. Sed sobrios. La sobriedad sirve al cuerpo externamente y es la obra principal de la fe. Aunque el hombre haya conseguido ser justo, aún no se ha desprendido del todo de la diabólica concupiscencia. La fe ha conseguido someter la carne, pero ésta continúa agitándose y anhelando toda suerte de lascivias que solo buscan dominarle y hacer su voluntad. De ahí que el espíritu deba esforzarse a diario en dominar la carne y luchar incesantemente con ella a brazo partido, cuidando de que no rechace la fe. Muchos de los que dicen que tienen fe, piensan que con eso basta y viven como les place, con lo que únicamente consiguen engañarse a sí mismos. Cuando la fe es auténtica, debe atacar y controlar el cuerpo para que éste no se comporte según su voluntad. Por esta razón, San Pedro dice que debemos ser sobrios. Sin embargo, no quiere destruir o debilitar demasiado al cuerpo. Este es el caso de muchos que han ayunado hasta volverse locos y se han torturado hasta la muerte. Incluso San Bernardo, que fue un hombre santo, también sufrió en un tiempo de este tipo de locura. Abandonó su cuerpo de tal modo que su aliento hedía y no podía acercarse a la gente. Más tarde, recuperó la sensatez y aconsejó a sus hermanos que no castigaran el cuerpo en demasía. Se había dado cuenta de que en semejante estado no podía servir a sus hermanos. San Pedro solo aconseja que seamos sobrios, es decir, domar al cuerpo solo cuando advertimos que sigue siendo demasiado lascivo. No prescribe ningún lapso prolongado de ayuno como hace el Papa, sino que deja a la discreción de cada uno ayunar de modo que se mantenga sobrio para no cargar el cuerpo con el peso de la glotonería. Debe ser razonable y sensible y advertir hasta qué punto es necesario mortificar el cuerpo. No es bueno en absoluto imponer ordenanzas en este campo sobre una multitud o una comunidad, ya que cada uno de nosotros somos distintos. Hay quien tiene un cuerpo fuerte y otro débil, con lo que una persona puede exigirse mucho y otra menos, por lo que ha de hacerse de forma que el cuerpo no pierda la salud y el bienestar. Sin embargo, también se equivocan los que alegan la conveniencia de no ayunar y consumir carne libremente. Como esta gente, como la otra, no entienden el Evangelio, carecen de importancia, desdeñan las órdenes del Papa, pero también dejan de ceñir la mente, como advierte San Pedro.
le permiten al cuerpo todos sus caprichos con el resultado de dejarse dominar por la indolencia y la concupiscencia. Es bueno ayunar, pero hacerlo de la forma adecuada, sin darle al cuerpo más comida que la necesaria para conservar la salud y para trabajar y velar, procurando que el asno no sea demasiado imprudente si va a patinar, no se rompa una pierna, que mantenga la brida corta y que siga al espíritu. No debe imitar a los que, cuando ayunan, se llenan de pescado y del mejor vino, delatándolos sus vientres prominentes. Esto es lo que San Pedro entiende por sobriedad. Continúa, y esperad por completo en la gracia que se os traerá. La fe cristiana descansa por completo en la palabra de Dios con confianza y coraje, y entonces seguir así con gozo. Por ello, San Pedro dice, entonces los lomos de vuestra mente están ceñidos y vuestra fe es genuina. Si poseéis este coraje, no importan las posesiones, el honor, el cuerpo o la vida. Con estas palabras nos brinda una excelente descripción de lo que es una verdadera y genuina fe, no indolente o adormecida o solo sueño. Debe ser viva y activa de modo que el hombre descanse en ella con toda confianza y se adhiera a la palabra sin importar lo que ocurra, de modo que podamos avanzar a través de la fortuna y de la desgracia. Así, cuando muera confiaré plenamente en Cristo, le ofreceré todo mi ser y confiaré en la palabra de Dios que no puede mentirme. Así la fe debe seguir su camino, firmemente, sin permitir que nada la desvíe e ignorar cuanto se vea, oiga o sienta. Esta es la clase de fe que San Pedro exige, una fe que consiste en poder, no en pensamientos o palabras. En segundo lugar, San Pedro dice, depositad vuestra confianza en la fe que se os ofrece. Significa que no hay que ganarla, sino que os es ofrecida sin coste alguno. El Evangelio que proclama la gracia no es invento ni fabricación nuestra. El Espíritu Santo lo dejó caer a la tierra desde los cielos. Pero, ¿qué nos ofreció? Lo que hemos oído anteriormente, es decir, que quien cree en Cristo y asume la palabra, le posee a Él con todos sus beneficios, de modo que le convierten en el Señor del pecado, la muerte, el diablo y el infierno y goza de la seguridad de la vida eterna. Este tesoro nos lo traen a nuestra puerta y nos lo depositan en el regazo sin nuestra cooperación ni mérito, inesperadamente y sin nuestro conocimiento o intención. Es decir, el apóstol desea que depositemos una alegre esperanza en esta gracia porque el Dios que nos la ofrece en verdad no nos mentirá. En la revelación de Jesucristo, Dios no permite que su gracia se ofrezca de otro modo que a través de Cristo. De ahí que ningún hombre puede pretender acercarse a Él sin la presencia del mediador, tal como hemos manifestado anteriormente. Dios no escuchará a nadie que acuda sin Cristo, su amado Hijo. La mirada de Dios está solo en el Hijo, pero, por este, también se fija en los que no se apartan de Él. Desea que reconozcamos que estamos reconciliados con el Padre a través de la sangre del Hijo y por esta razón no hemos de temer acudir a su presencia. El Señor Jesucristo bajó, se encarnó y se unió a nosotros con el propósito de procurarnos dicha gracia para nosotros ante el Padre. Así, todos los patriarcas y profetas, a través de esta fe en Cristo, fueron preservados y se salvaron porque todos creyeron en las palabras de Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 18. Por tanto, como hemos dicho, la fe de los judíos, los turcos y los que confían en sus propias obras para ir a los cielos, no es válida. Pedro dice, la gracia se os ofrece pero en la revelación de Jesucristo, o para decirlo con mayor claridad, porque Jesucristo se os ha revelado. En el Evangelio se nos dice quién es Cristo, a fin de que sepamos que es nuestro Salvador que nos libra del pecado y la muerte, nos ayuda en nuestras desgracias y nos reconcilia con el Padre, haciéndonos santos y salvos sin la intercesión de nuestras obras. El que no aprende a conocer a Cristo de este modo, se equivoca, porque aunque sepas que es el Hijo de Dios, que murió y resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre, este conocimiento no os bastará para saber quién es en realidad Cristo y no os ayudará. También debéis saber y creer que Él lo hizo todo por vosotros, para ayudaros.
En consecuencia, todo cuanto se ha enseñado y predicado hasta ahora en las escuelas de enseñanza superior, no vale más que un montón de basura. No lo comprenden y nunca han ido más allá del pensamiento de que Cristo sufrió intensamente y que ahora se halla sentado en los cielos gozándose en Él mismo, sus corazones cerrados y la fe no vive en ellos. No hay que aislar a nuestro Señor Jesucristo como un ser existente por sí mismo, sino predicar que también nos pertenece a nosotros. De otro modo, ¿de qué hubiera servido bajar a la tierra y verter su sangre? Pero dado que, como dice en Juan 3:17, fue enviado al mundo para que éste fuera salvado a través de él, debía cumplir aquello para lo que el Padre le envió. Su envío y venida por parte del Padre no debe entenderse como concordante solo con su naturaleza divina, sino también con la humana y sus obras. Así que fue bautizado, empezó a llevar a cabo aquello para lo que había sido enviado, es decir, cumplir y proclamar la verdad y anunciarnos que todo aquel que crea en él será salvado. Así se reveló y se manifestó a él mismo y nos ofreció su gracia, como hijos obedientes. Esto es, conducíos como hijos obedientes. En las Escrituras, a la fe se la llama obediencia. El Papa, en sus claustros y escuelas superiores, también nos ha aplicado abusivamente este concepto y ha aprovechado para sus estúpidas mentiras lo que dicen las Escrituras acerca de la obediencia. Por ejemplo, lo que se lee en 1 de Samuel 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Dado que pueden comprobar que las Escrituras alaban en gran medida la obediencia, lo aprovechan para cegar al pueblo y dar la impresión de que dicha obediencia es la misma que ellos predican. De esta manera, aceptando sus mentiras y obedeciendo al diablo nos alejan de la palabra de Dios. Quien escucha el Evangelio y la palabra de Dios y cree en ello, es un hijo obediente de Dios. Por tanto, despreciad y no hagáis caso de todo cuanto no sea esto. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, no os comportéis como hacíais antes, que nadie os vea como erais. Antes erais idólatras, vivíais en la lujuria, glotonería, embriaguez, envidia, vanidad, ira, codicia y odio. Era una vida diabólica y pagana. No erais creyentes, caminabais por este tipo de vida como los ciegos. No sabíais lo que hacíais. Desistid de estos vicios diabólicos. Aquí comprobáis que San Pedro demuestra que son las sendas por donde transitan la desgracia y la ignorancia. Donde hay ausencia del conocimiento y de fe en Cristo, no quedan más que el error y la ceguera. De manera que nadie sabe dónde está el bien o el mal y la gente cae en toda clase de vicios. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. Con Cristo desvanecido y eclipsado, empezó el error y todo el mundo empezó a preguntarse cómo podían salvarse. Solo esto último, ya es una muestra de ceguera o ignorancia, demuestra que ha desaparecido la adecuada comprensión de la fe y que ya no hay nadie que sepa nada. Por esta razón el mundo se halla tan lleno de sectas de todo tipo, reina la división y todo se empeña en inventarse su propio camino hacia los cielos. A partir de la desgracia nos hundiremos cada vez más en la ceguera, nos hallaremos inermes. Por ello, dice San Pedro, ¿ya habéis sido suficientemente locos? Ahora que ya conocéis y comprendéis, poned fin a todo esto, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, pues escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí San Pedro cita un versículo del Antiguo Testamento, de Levítico 19:2, donde Dios dice, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Como yo soy vuestro Señor y Dios y vosotros sois mi pueblo, debéis ser como yo. Un verdadero Señor hace que su pueblo sea como Él, obediente y guiado por su voluntad. Y en este caso, como Dios nuestro Señor es santo, su pueblo también es santo y seremos santos si tenemos fe. Las Escrituras no dice gran cosa de los santos fallecidos, solo habla de los vivos en la tierra. Así, el profeta David glorifica en Salmos 86:2, guarda mi alma porque soy piadoso. Pero aquí nuestros sabios de nuevo han malinterpretado el versículo.
afirman que el profeta se llamó santo a sí mismo por medio de una revelación especial. De este modo, ellos mismos admiten que carecen de fe y que no poseen la revelación de Cristo. De otro modo, no lo asegurarían. Un cristiano siente la revelación en sí mismo y los que no la sienten no son cristianos. Un cristiano entra con el Señor Jesucristo a compartir todos sus bienes. Dado que Cristo es santo, Él también ha de ser santo o negará que Cristo lo es, si habéis sido bautizados. Como dice San Pablo, Gálatas 3, 27, contáis con la vestidura sagrada que es Cristo. La palabra santo designa lo que es propio de Dios y solo le pertenece a Él. En alemán usamos la palabra Geheiligt. Así, Pedro dice, ahora se os ha dado al mismo Dios, por ello procurad no caer de nuevo en los mismos vicios mundanales. Dejad que solo Dios reine, viva y obre en vosotros. Entonces seréis santos como Él mismo es santo. Hasta ahora el apóstol ha descrito la gracia que nos es ofrecida a través del Evangelio y la predicación acerca de Jesucristo y nos ha enseñado la actitud que debemos mostrar respecto a ello, es decir, que debemos conservar un sentido puro e inalterable respecto a la fe, de tal forma que sabemos que no hay obra que podamos hacer o manifestar que nos beneficie en nada, pero al predicarlo, la razón acude de inmediato y dice, si es así, no necesito hacer ninguna buena obra. Estas estúpidas mentes se centran en esta idea y cambian la vida cristiana por la libertad carnal, creen que pueden hacer lo que les plazca. San Pedro se enfrenta y se anticipa a ellos y les enseña que la libertad cristiana solo debe practicarse aparte de Dios. Aquí únicamente es necesaria la fe, honrar a Dios debidamente y considerarlo mi Dios. Todo verdad, justicia y misericordia. Esta fe nos libera del pecado y de toda maldad. Cuando honro a Dios, sea como sea que viva mi vida, la vivo para mi prójimo, para servirle y ayudarle. La mayor obra que trae la fe es que yo confiese a Cristo y si es preciso, que lo testimonie con mi sangre y arriesgando mi vida. Sin embargo, Dios no necesita esta obra, pero debo hacerlo para probar y confesar mi fe a fin de que otros sean atraídos a ella. Las demás obras vendrán por su propio pie y todas deben tender a servir a mi prójimo. Esta es la obra que Dios produce en nosotros. Por tanto, hemos de convencernos de la necesidad de no llevar una vida carnal ni de hacer lo que nos plazca. Por este motivo dice San Pedro. Capítulo 1, versículo 17 al 21. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así dice San Pedro, por la fe sois ahora hijos de Dios y Él es vuestro Padre, habéis adquirido una herencia imperecedera en los cielos, como ya hemos citado anteriormente, por tanto, ya solo queda quitar el velo y que lo que ahora está oculto sea revelado. Tenéis que esperar. Ahora es posible dirigiros confiadamente a Dios como Padre, pero aunque lo sea, es justo que dé a cada uno según sus actos y no por su persona. De ahí, que aun cuando poseáis la gran distinción de ser llamados cristianos e hijos de Dios, no os atreváis a pensar que Dios os ahorrará nada si vivís sin temor e imagináis que basta con alardear de tal distinción. El mundo juzga según la persona y no castiga a todos del mismo modo. Favorece a los amigos, ricos, atractivos, instruidos, sabios y poderosos, pero Dios no lo hace así. No le importa lo grande que sea una persona. Así en Egipto mató al hijo del faraón tan rápidamente como podía hacerlo con el hijo de un molinero. El apóstol desea que esperemos un juicio de Dios así y que vivamos en temor a fin de no alardear de ser cristianos y depender de ello como si Dios tuviera que ser más indulgente con nosotros que con los demás a cuenta de este estado. Antiguamente,
También los judíos se engañaron a sí mismos presumiendo de pertenecer a la simiente de Abraham y al pueblo elegido de Dios. Las Escrituras no hacen ninguna diferencia respecto a la carne, sino al Espíritu. Es cierto que Dios prometió que Cristo nacería de la simiente de Abraham y que un pueblo santo procedería de él, pero no significa que todos los nacidos de Abraham sean hijos de Dios. Dios también prometió la salvación de los paganos, pero no dijo que los salvara a todos. Sin embargo, aquí se suscita una cuestión. Dado que decimos que Dios nos salva únicamente por la fe y sin tener nada que ver con las obras, ¿por qué dice San Pedro que Dios no juzga según la persona, sino según las obras? Respuesta: nosotros hemos enseñado que solo es indudablemente cierto que la fe justifica ante Dios, dado que se expresa con tanta claridad en las Escrituras que es imposible negarlo. Sin embargo, también es cierto lo que dice aquí el apóstol en el sentido de que también Dios juzga según las obras, pero hay que dar por verdad que donde no hay fe, tampoco puede haber buenas obras y, por otra parte, no puede haber fe donde no hay buenas obras. Con ello, enlaza la fe con las buenas obras de tal manera que ellas componen la suma total de la vida cristiana. Tal como vivas, tal recompensa obtendrás. Dios te juzgará respecto a ello. Por tanto, aunque Dios nos juzgue de acuerdo a las obras, sigue siendo cierto que las obras solo son el fruto de la fe, son la evidencia de nuestra creencia o incredulidad. Así que Dios os juzgará y condenará en base a vuestras obras. Son la muestra de si habéis creído o no, del mismo modo que solo puede juzgarse o condenar a un mentiroso únicamente a partir de sus palabras, aunque es evidente que las palabras no lo han convertido en mentiroso, sino que ya era un mentiroso antes de decir mentiras, ya que éstas llegan a la boca procedentes del corazón. Por tanto, el único modo de comprenderlo es el más sencillo: que las obras sean los frutos y signos de la fe y que Dios juzgue a la gente según estos frutos que ciertamente se han de dar a fin de poder comprobar públicamente la creencia o incredulidad del corazón. Dios no os juzgará en razón de si sois llamados cristianos o habéis sido bautizados. No, os preguntará: si eres cristiano, dime, ¿dónde están los frutos con los cuales puedes mostrarme tu fe? De ahí que, ahora, diga San Pedro, ya que tenéis la clase de padre que no juzga según la persona, durante todo el tiempo que dure este peregrinar, conducíos con temor, esto es, no temáis al Padre en razón de la pena o el castigo como los no cristianos y según el miedo al mal, sino que temed para que Él no os abandone y quite su mano de encima vuestro, tal como un hijo piadoso teme la ira del Padre al hacer algo que no le plazca. Esta es la especie de temor que Dios desea que tengamos a fin de que podamos guardarnos de los pecados y servir a nuestro prójimo mientras habitamos en esta tierra. Como ya hemos oído, un sincero creyente cristiano goza de todas las posesiones de Dios y es hijo de Él. Sin embargo, el tiempo de esta vida no es sino un peregrinar, aunque a través de la fe, el Espíritu ya more en los cielos y esto le convierta Señor de todas las cosas. Pero Dios le permite permanecer vivo en la carne y dejar que su cuerpo camine por la tierra a fin de que pueda ayudar a los demás y llevarles hacia el cielo. Por tanto, debemos usar todo cuanto hay en la tierra a la manera de un huésped que viaja por el país. Entra en una posada donde ha de pasar la noche y no toma otra cosa del posadero que comida y albergue. No se le ocurre decir que las posesiones del posadero son suyas. Así nosotros debemos considerar los bienes temporales como si no nos pertenecieran, limitar nuestro goce de ellos a solo lo necesario para la conservación de nuestros cuerpos y usar el resto para ayudar a nuestro prójimo. Así la vida cristiana solo es una noche de alojamiento, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, Hebreos 13, 14, sino que hemos de morar donde está el Padre, es decir, en los cielos. Por tanto, no debemos caer en la rebeldía, sino como dice San Pedro, debemos conducirnos en temor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo.
El apóstol se refiere a que esto debe conduciros al temor de Dios y al que debéis ajustar vuestra conducta en función de lo que ha costado vuestra redención. Antes erais ciudadanos del mundo y sujetos al diablo, pero ahora Dios ha transformado vuestra forma de vida y os ha colocado en otra posición de manera que seáis ciudadanos del cielo y extranjeros y huéspedes en la tierra. Así veis cuánto ha gastado Dios en vosotros y cuán rico es el tesoro con el cual fuisteis redimidos y hechos hijos de Dios. Por tanto, conducíos con temor y tomad conciencia de no despreciar y perder un tesoro tan noble y precioso. Pero, ¿cuál es el tesoro con el que hemos sido redimidos? No son ni el oro ni la plata perecederos, sino la sangre preciosa de Cristo, el Hijo de Dios, un tesoro tan costoso y noble que la mente y la razón humanas no pueden comprenderlo. Solo una gota de esta sangre inocente hubiera sido más que suficiente para eliminar el pecado del mundo entero. Sin embargo, el Padre quiso derramarnos su gracia con tanta abundancia y gastar tanto en nosotros que envió a su propio Hijo, Cristo, a verter toda su sangre y a donarnos el tesoro entero. Por tanto, no desea que minimicemos la importancia de semejante gracia, sino que nos sintamos inducidos a conducirnos con temor para que no nos arrebaten el tesoro. Marcos, como San Pedro dice, fuisteis rescatados de la mala manera de vivir de vuestros padres. De esta forma elimina las excusas que defienden la corrección de nuestras posturas con el argumento de que existen desde tiempo inmemorial y que todos nuestros antepasados, entre los cuales hubo gente sabia y piadosa, eran de la misma opinión. Por ello San Pedro dice, todo cuanto vuestros padres instituyeron y dijeron es malo y lo que aprendisteis de ellos relativo a orar a Dios también es malo, hasta el punto de haber costado al Hijo de Dios toda su sangre para redimiros. Ahora, todo cuanto no ha sido lavado con esta sangre, está envenenado y condenado por causa de la carne. De esto se sigue que cuanto más el hombre presume de piedad sin Cristo, más se empecina en su propio camino, y más profundamente se hunde en la ceguera y la maldad y se hace culpable de profanar la sangre preciosa. Primera a Corintios 11, 27. Los pecados graves externos son poca cosa comparados con la doctrina que defiende que uno puede ser piadoso a través de sus obras y orar a Dios según la propia razón. Esto deshonra y blasfema más que nada la sangre inocente. Los paganos cometieron un pecado mucho mayor rezando al sol y a la luna considerando que oraban a Dios, que pecando de cualquier otro modo. Por tanto, la piedad humana es una gran blasfemia contra Dios y el mayor pecado que puede cometer un hombre. Así, los modos corrientes hoy día en el mundo, los considerados piadosos y culto a Dios, son peores a los ojos de Dios que cualquier otro pecado. Esto también se aplica a los sacerdotes y a los monjes y a todo cuanto parece bueno a los ojos del mundo pero que carece de fe. Por tanto, aquel que no quiera obtener la gracia de Dios a través de la sangre, es mejor que no intente comparecer ante sus ojos, ya que al hacerlo, solo consigue provocar en grado sumo la ira de la majestad, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí, San Pedro acude a las Escrituras. A despecho de su brevedad, esta es una epístola eficaz y henchida de contenido. Así, al hablar de la mala manera de vivir transmitida por los padres, concuerda con numerosas manifestaciones de los profetas, como por ejemplo con Jeremías 16, 19, cuando leemos, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira fue la herencia. Es como si San Pedro dijera, los profetas también proclamaron que deberíais libraros de las malas maneras de vuestros padres. Y vuelve a dirigirse a las Escrituras cuando dice, fuisteis rescatados con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha ni contaminación, y explica que son palabras de los profetas y de Moisés. Por ejemplo, leemos en Isaías 53, 7, como un cordero que es llevado al matadero. Es similar a la figura del Cordero Pascual de Éxodo 12, 3. San Pedro explica todo esto y dice, el Cordero es Cristo y como el anterior ha de ser sin mancha, por lo que su sangre que fue vertida por nuestros pecados, también es inocente y sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Es decir, no lo merecemos y nunca pedimos a Dios que la preciosa sangre de Cristo fuera vertida por nosotros. Por tanto, no hemos de alardear de nada. La gloria no pertenece a nadie sino a Dios. Él nos la prometió sin ningún mérito por nuestra parte y reveló que lo había ordenado y decretado desde la eternidad, antes de la creación del mundo. También fue prometido a los profetas, pero de una manera velada, no abiertamente. Ahora, sin embargo, después de la resurrección de Cristo y el envío del Espíritu Santo, se ha predicado públicamente y ha resonado por el mundo entero. San Pedro llama la era en que vivimos en este momento, el período que transcurrirá desde la ascensión de Cristo hasta el día del juicio final, el final de los tiempos. También los apóstoles, los profetas y el mismo Cristo lo llaman la última hora. Esto no significa que el día del juicio final haya de venir inmediatamente después de la ascensión de Cristo a los cielos, sino que la razón es que después de la proclamación del Evangelio referido a Cristo, no habrá ninguna otra revelación mejor que las del pasado. Por ello, se habían producido tantas en el pasado. De ahí que Dios diga en Éxodo 6:3, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. De ello se deduce que los patriarcas conocían a Dios, sin embargo y al mismo tiempo, no disponían de una proclamación clara como la realizada más tarde a Moisés y los profetas. Ahora, sin embargo, no ha habido una proclamación más gloriosa y más clara que el Evangelio. Por tanto, esta es la última. El tiempo ha venido y se ha ido, pero ahora el Evangelio nos ha sido revelado por última vez. En segundo lugar, en lo que al tiempo se refiere, el final del mundo no está muy lejos. San Pedro lo explica en 2 de Pedro 3:8 cuando dice, con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta medición del tiempo nos la comunica como guía a fin de que comprendamos el punto de vista de Dios, es decir, que el fin de los tiempos está a la vuelta de la esquina. El hecho de que aún quede tiempo no significa nada a los ojos de Dios. La salvación ya ha sido revelada y completada. Aunque Dios permita que el mundo continúe en orden para honrar y alabar más ampliamente su nombre, incluso aunque a sus ojos, la revelación ya se haya cumplido con la mayor de las perfecciones, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Afirma que el Evangelio ha sido revelado para nosotros ya que ni Dios ni Jesucristo lo necesitaban, lo hicieron en beneficio nuestro para que pudiéramos creer en Él, no a través de nosotros mismos sino de Cristo que intercede por nosotros ante el Padre, Él, a quien el Padre elevó de entre los muertos para que pudiera gobernar sobre todas las cosas. Así quien cree en Él tiene todas sus bendiciones y asciende al Padre a través de Él. Así, tenemos fe en Dios y a través de la fe, esperanza. La fe sola no nos salva, debe ser fe en Dios. Si Dios no ayuda, no tendréis ayuda ninguna. De ahí que aun cuando gocéis de la amistad de todos los hombres, no os bastará. También debéis poseer la amistad de Dios a fin de que podáis hablar orgullosamente ante Él como a vuestro Padre e Hijo suyo, teniendo plena confianza en que os ayudará en todas vuestras aflicciones y en las de vuestro Padre y Madre físicos, pero todo esto únicamente a través del único mediador y Salvador, el Señor Jesucristo. Esta fe, afirma, no procede de ninguna capacidad humana. Dios la creó en nosotros porque Cristo la mereció con su sangre. Cristo a quien dio la gloria y a quien colocó a su diestra para crear la fe en nosotros a través del poder de Dios. Hasta aquí hemos oído a San Pedro exhortarnos a ceñir nuestras mentes a fin de permanecer puros y vivos en la fe. Por tanto, ya que ha costado tanto, conduzcámonos en el temor y no confiemos en el hecho de ser llamados cristianos, dado que Dios es un juez imparcial y juzga lo mismo a unos y a otros, independientemente de las personas. Pedro continúa y acaba con el primer capítulo. Capítulo 1, versículo 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En Gálatas 5, 22 al 23, Pablo enumera los frutos que se siguen de la fe. El fruto del Espíritu, dice, es amor, alegría, paz, paciencia, dulzura, fe, amabilidad y autocontrol. Aquí San Pedro también habla de los frutos de la fe, es decir, que hemos de purificar nuestras almas mediante la obediencia a la verdad a través del Espíritu. Donde la fe es genuina, el cuerpo se somete y se domina la concupiscencia de la carne. No mata al cuerpo, pero le hace obediente al Espíritu, dominándolo y sometiéndolo a vigilancia. San Pablo también se refiere a lo mismo cuando habla de los frutos del Espíritu. La gran obra de este es dominar la carne y atajar la lascivia diabólica innata en nosotros, heredada de nuestro padre y nuestra madre, ya que sin gracia es imposible para nosotros vivir apropiadamente en matrimonio. Somos nacidos fuera de él, y, porque dice el apóstol que hemos de purificar nuestras almas, conoce perfectamente que después del bautismo, la concupiscencia de la carne habita entre nosotros hasta la misma muerte. Por ello, no basta abstenerse de las acciones, permanecer casto externamente, pero permitir a la diabólica concupiscencia que continúe habitando en nuestro interior. Hay que luchar para purificar el alma a fin de que aquella y el deseo salgan de nuestro corazón, impelidos por la hostilidad del alma que lucha constantemente contra ellos hasta expulsarlos. San Pedro efectúa una bella adición, es decir, que hay que purificar el alma mediante la obediencia a la verdad en el Espíritu. Se han predicado muchos sermones y se han escrito numerosos libros acerca de la castidad. Han dicho que hay que ayunar durante cierto tiempo, no comer carne, no beber vino, a fin de desprenderse de la aflicción. Aunque en cierto modo estos sistemas han ayudado, no han sido suficientes, no han conseguido subyugar a la concupiscencia. Así, San Jerónimo dice que castigó su cuerpo hasta el extremo de parecer un etíope, pero que no le ayudó, porque seguía soñando en cantar y bailar entre las prostitutas de Roma. También San Bernardo castigó y arruinó su cuerpo hasta el extremo de Eder, tal como ya he mencionado. Estos hombres sometidos a pruebas extremas intentaban dominarse con medios externos que, al serlos, se aplicaban solo en el exterior y no en el interior. Por ello no bastaban para acabar con la concupiscencia. Sin embargo, aquí San Pedro nos aporta un remedio real: la obediencia a la verdad del Espíritu. Las Escrituras lo repiten en otros pasajes, como por ejemplo, en Isaías 11, 5, la justicia será ceñidor de sus lomos, ciñe los lomos como un buen emplasto. El diablo debe salir, no entrar, ha crecido en el interior, en la carne y en la sangre, en la médula y las venas, no en la vestimenta ni en los adornos exteriores. Por ello es inútil intentar dominar la concupiscencia con medios externos. Se puede debilitar y mortificar el cuerpo con ayunos y trabajos, pero de este modo no se logrará expulsar la concupiscencia. La fe, sin embargo, es capaz de hacerlo haciendo espacio para que en su lugar habite el Espíritu. De ahí que el profeta Zacarías en el capítulo 9, 17 hable acerca del vino que tiene Cristo. Se lo da a beber a las doncellas y ellas florecen. Otros vinos, en cambio, incitan a la concupiscencia diabólica, pero el primero, el Evangelio, la somete y torna castos a los corazones. Dice San Pedro: asirse a la verdad con todo el corazón y obedecerle en el Espíritu constituye la ayuda adecuada y el remedio más poderoso. De otro modo, no hallaréis nada que pueda calmar a los pensamientos malvados. Cuando la verdad entra en el corazón, las malas inclinaciones no tardan en desaparecer. Dejemos que los hombres lo prueben y no tardarán en comprobar su veracidad, del mismo modo que lo han hecho los que ya lo probaron. Sin embargo, el diablo no suelta de buena gana a nadie que quiera desasirse de él y unirse a la palabra de Dios, ya que conoce perfectamente la fuerza que ésta posee para someter a la concupiscencia y a los pensamientos diabólicos. De ahí que San Pedro quiera decirnos: si queréis permanecer castos, debéis obedecer a la verdad en el Espíritu, esto es,
No solo hay que oír y leer la palabra de Dios, sino introducirla en el propio corazón. Por consiguiente, no basta con predicar o escuchar el Evangelio una vez. Hay que avanzar y progresar constantemente, ya que la palabra posee tal gracia que cuanto más se profundiza en ella, más dulce se torna. Aunque la doctrina de la fe es siempre una y la misma, uno nunca la oye demasiado, a menos de tener el corazón impertinente y endurecido. El apóstol añade, para el amor fraternal no fingido. ¿Para qué fin debemos llevar una vida casta? ¿Para salvarnos? No, sino con el propósito de servir a nuestro prójimo. ¿Qué hay que hacer para tener controlado al pecado? He de practicar la obediencia a la verdad en el Espíritu, es decir, la fe en la palabra de Dios, para que el control, para capacitarme en el servicio a los demás, y para empezar, he de subyugar al cuerpo y a la carne a través del Espíritu. Así podré dedicarme al servicio de los demás. Leemos: amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Los apóstoles Pedro y Pablo diferenciaron entre amor fraterno y amor en general. La fraternidad significa que todos los cristianos deben ser como hermanos sin hacer distinción alguna entre ellos, puesto que tenemos un Cristo en común, un bautismo, una fe, un tesoro, y yo no soy mejor que vosotros. Lo que yo tengo, lo tenéis y soy tan rico como vosotros. El tesoro es el mismo, excepto que yo puedo haberlo comprendido mejor que otro y por ello tenerlo envuelto en oro, mientras que otro lo guardará en un simple pedazo de tela. De ahí que aún teniendo la gracia de Cristo y todas las bendiciones espirituales en común, deberíamos tener también en común el cuerpo y la vida, la propiedad y el honor, de modo que sirva al otro en todas las cosas. Pedro habla claramente de amor fraternal y sincero. Los apóstoles gustan de mencionarlo en lugar preferente. Indudablemente, sabían que nos llamaríamos entre sí hermanos y cristianos, pero que sería falso, fingido, puro colorín e hipócrita. Hemos establecido muchas hermandades en el mundo, pero no son más que un profundo embuste y una decepción inventada e implantada por el diablo. Son lo contrario de la verdadera fe y del auténtico amor fraternal. Cristo me pertenece del mismo modo que a San Bernardo y os pertenece a vosotros como a San Francisco. Si alguien se os acerca y os dice que yo iré a los cielos si soy miembro de esta o de aquella hermandad, decidle, mentira. Cristo no lo estableció así. Él no desea otra hermandad que la que tenemos en común. Ve con tu locura a fundar tu propia hermandad. Es evidente que yo sancionaría el establecimiento de una hermandad que no se propusiera ayudar al alma, sino que fuera un acuerdo por parte de algunos para contribuir a un fondo, el objetivo del cual fuera ayudar a los necesitados. Nosotros los cristianos nos convertimos en hermandad a través del bautismo. De ahí que ningún santo tenga más que yo o cualquiera de vosotros, dado que fuimos comprados al mismo elevado precio que ellos. Dios ha gastado tanto en mí como en el santo más eminente. La única diferencia es que éste puede haber adquirido el tesoro mejor que yo y puede tener una fe más sólida que la mía. Sin embargo, el amor es mayor que la fraternidad, ya que abarca también a los enemigos y en especial a los que no son dignos de amor. Del mismo modo que la fe es activa donde no hay nada, también el amor se produce de la nada y principalmente donde no hay nada digno de ser amado, sino más bien aversión y hostilidad, donde no haya nada que me guste. Por este motivo he de dedicarme a ello, y, como dice San Pedro, ha de hacerse con fervor y con todo el corazón, del mismo modo que Dios nos amó siendo nosotros indignos de amor. Pedro continúa, habiendo nacido de nuevo. En tercer lugar, debe hacerse porque ya no sois lo que erais, dice, sino personas nuevas. Las obras no lo consiguieron, se precisó un nuevo nacimiento. Vosotros no podéis hacer el hombre nuevo, se requiere un nuevo nacimiento. Del mismo modo que un carpintero no puede hacer un árbol, sino que éste ha de crecer plantado en la tierra, y que nosotros no fuimos hechos hijos de Adán, sino que nacimos como tales y heredamos el pecado del padre y de la madre. No podemos ser hijos de Dios por medio de las obras, sino que hemos de nacer de nuevo. De ahí que quiera decir el apóstol, dado que ya sois criaturas nuevas, también os habéis de conducir de forma distinta y emprender una nueva vida.
Del mismo modo que antes vivíais dominados por el odio, ahora debéis profesar el amor en cada uno de sus aspectos. Sin embargo, como se produce el nuevo nacimiento, del siguiente modo: no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos nacido nuevos a través de una simiente, ya que sabemos que la única manera de crecer es a través de una semilla. Ahora bien, si el antiguo nacimiento se produjo a través de una semilla, el nuevo ha de proceder del mismo origen. Pero, ¿qué es una semilla? No es ni carne ni sangre, no es corruptible porque es una palabra eterna, lo abarca todo, comida y alimento. Sin embargo, procedemos en particular de la simiente por medio de la cual nacemos de nuevo, tal como dice el apóstol. Todo ello tiene lugar de la siguiente manera: Dios comunica la palabra y el evangelio, con lo que la simiente cae en los corazones de los hombres. Cuando se enraiza en un corazón se hace presente el Espíritu Santo y se crea un hombre nuevo con otros pensamientos, otras palabras y otras obras, y cambiáis completamente. Si buscáis algo de aquello de lo que os desprendisteis, veréis que ha desaparecido. El nacimiento físico tiene lugar del siguiente modo: cuando un hombre ha recibido la simiente, ésta cambia y deja de serlo, y sin embargo, permanece eternamente, cambiándome de tal forma que el diablo que habita en mi naturaleza, desaparece por completo. Este es, pues, un renacimiento extraordinario procedente de una simiente inusual. San Pedro continúa: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Este versículo está tomado de Isaías 40, 6 al 8, donde el profeta dice: una voz decía a grita. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Pero como ya dije, se trata de una epístola henchida de contenido perfectamente concordante con los pasajes de las Escrituras que dicen que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Lo que es carne y sangre es perecedero como la hierba, aun cuando sea joven y florezca, pero siendo opulento, poderoso, rico, piadoso y floreciente todos aspectos de la flor como ella, se marchitan. Todo cuanto es joven y hermoso se torna viejo y caduco. Lo que es rico se vuelve pobre. Todo ha de perecer a través de la palabra de Dios, pero esta simiente no perece nunca. San Pedro acaba: y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Es como si el apóstol dijera: no te ha de asombrar la llegada de la palabra de Dios. Ha estado siempre ante ti, es la palabra que predicamos. No necesitas ir a buscarla muy lejos, limítate a llegarte a ella cuando se te predique. Se halla tan cercana que puede oírse claramente, como dice Moisés en Deuteronomio 30, 11 al 14, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti ni está lejos, no está en el cielo, ni al otro lado del mar, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Se dice y se oye fácilmente, pero cuando entra en el corazón ni muere ni desaparece, ni deja que tú mueras, estará en ti mientras tú te adhieras a ella. Así, cuando oigo que Jesucristo murió, que lavó mis pecados, que ganó el cielo para mí y me dio todo cuanto tiene, oigo el evangelio. La palabra se pierde una vez predicada, pero si entra en el corazón y la asume la fe, nunca saldrá. Ninguna criatura puede invalidar esta verdad. Las profundidades del infierno no pueden hacer nada contra ella, aun cuando ya me hallara en las fauces del diablo, podría salir y permanecer con la palabra si la hubiera asumido. Por tanto, San Pedro dice con gran razón que no tenéis que buscar nada más que lo que hemos predicado. San Pablo también dice en Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra es un poder divino y eterno, porque aunque la voz o el discurso pronto se desvanece, la esencia permanece, es decir, el significado, la verdad expresada por la voz. Así, cuando llevo una copa de vino a mis labios,
bebo el vino aun cuando no introduzca la copa por mi garganta junto con el vino. Así la palabra transmitida por la voz entra en el corazón y adquiere vida aun cuando la voz se quede en el exterior y se desvanezca. De ahí que sea un poder divino, es Dios mismo. Por ello dice Dios a Moisés en Éxodo 4:12, yo estaré en tu boca. Y en Salmos 81:10, abre tu boca y yo la llenaré. Esto es, predica tenazmente, habla alto. Si estás vacío, yo te llenaré, yo estaré presente y hablaré extensamente. Así Cristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Quien cree esto nace en Dios. Primera de Juan 5:1. Por ello, la simiente es Dios mismo. De todo esto se desprende que las obras no pueden ayudarnos, aunque la palabra no se imponga y cuanto procede de la boca parece no tener gran importancia, posee un poder tan ilimitado que convierte a sus creyentes en hijos de Dios, tal como dice Juan en 1:12, es en tan preciosos beneficios que descansa nuestra salvación. Este es el primer capítulo de esta epístola y en ella podéis advertir la maestría con que Pedro predica la fe y trata de ella, evidenciando con ello que esta epístola es el auténtico evangelio. Sigue el segundo capítulo. Nos enseñará la manera de conducirnos con nuestro prójimo en lo que se refiere a nuestros actos.